Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, familia, otra vez bienvenidos. Qué bendición continuar y terminar. Puedes creer que hoy ya terminamos nuestro estudio en la primera carta de Juan. Ya hoy terminamos, y si no me equivoco fueron o serán, si Dios lo permite y nos da vida mientras que termino esta prédica, pero son 17 prédicas, si no me equivoco, que estuvimos caminando sobre esta epístola de primera de Juan. Y para mí nuevamente, que espero que igual haya sido para ti, es un tiempo de aprendizaje, un tiempo realmente de ver lo que anteriormente no veía, de aprender lo que anteriormente no había aprendido, o de concluir nuevamente cosas que ya estaban en mi corazón. Y una de estas es que yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando tú estudias el Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que por lo general la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento terminan típicamente con una conclusión que resume y termina con lo que el autor quiso explicar, quiso enseñar y quiso aclarar. Yo no sé si tú te has dado cuenta, te dejo esta tarea, la cual yo hice esta semana. Deja a los evangelios por un lado, deja Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, y comienza de ahí en adelante Romanos, y sigues, para que tú veas que al final, porque típicamente lo que se hacía en una carta en aquel entonces, pero lo que el contenido de estas exhortaciones finales no es simplemente palabras por llenar algo al vacío, no es por llenar algo como para concluir, bueno, que Dios te bendiga. No, realmente estoy convencido y quiero que hagas esta tarea, porque lo que hace esta conclusión, nuevamente, que puede ser en diferentes formas, puede ser una bendición final, puede ser una doxología, es decir, una adoración, un cántico, puede ser en ocasiones una advertencia. Y puede ser en ocasiones instrucciones finales. Quiero concluir con esto. Bueno, esta mañana nos encontramos con las palabras finales del apóstol Juan en su primera carta. Y nuevamente creo y estoy convencido que esto no es algo a tomar por ligera, o algo de decir, bueno, son las conclusiones, cerremos ni terminemos de este estudio con esto. Pero estoy convencido que lo que Juan está tratando de explicar en estas palabras finales de su primera carta es agregarle a su argumento que comenzó en el primer capítulo. Él está terminando estos versículos del 18 al 21 nuevamente como si fuera el último punch, o el último puño, como sea, el último como golpetazo que quiere ayudarnos a entender. Y más que golpetazo, un golpe, lo que yo creo que lo que Juan está haciendo es como que te voy a concluir lo que yo he tratado de argumentar, de manera que te exhorte, de manera que te anime, de manera que no queden en meras palabras que escuchaste o leíste, pero que empiecen a bajar a tu corazón, de manera de aplicación, de manera de ver lo que hay ahí nuevamente, porque va a fortalecer todo el argumento de Juan, o de aquella carta la cual tú vas a leer al final de estos días. Lee los finales de estas cartas y te vas a dar cuenta. Esta mañana entonces vamos a ver que Juan termina dándonos convicciones claras de lo que significa tener una convicción en la fe, o convicción de fe. ¿Cuáles son aquellas convicciones que tenemos que tener como creyentes? Y Juan nos da convicciones en base a dos puntos fundamentales. Lo primero es que nosotros estamos arraigados en la verdad que somos cuidados por Dios. Y eso para el creyente, lo vamos a ver, no es algo ligero, no, si Dios me cuida, no, somos cuidados por Dios. Pero la pregunta que te hace esto es, si yo soy cuidado por Dios, ¿por qué soy cuidado por Dios? Y vamos a argumentar en el punto 2, porque somos de Dios. Somos cuidados por Dios porque somos de Dios. Él va a cuidar lo que a Él le pertenece. Él va a cuidar lo que Él ha comprado. Y de aquí que nosotros en teología llamamos esto la perseverancia de los santos. Se va a asegurar que si Él te justificó, que si Él te salvó, Él te va a presentar la gloria. Por tanto, esta esperanza viva que acabamos de cantar no son meras palabras, son en serio, yo creo esto, que Él me esperará y me llevará allá porque Él me ha comprado acá. Esas son verdades que yo no quiero que simplemente sean doctrina que tú has creído y no vivido, doctrina que simplemente te han enseñado pero tú no has abrazado. Son verdades que te van a ayudar a ti. Ahora, comencemos entonces con cuidados por Dios. Si tú te das cuenta en el versículo 18,
encontramos este sabemos. Y es de ahí donde yo saco el título de la predicación de esta mañana, que son convicciones de fe. Este sabemos que comienza en el versículo 18. Lo que Juan está tratando de aquí explicar nuevamente es que tú tienes que saber algo. Y eso es lo que yo quería argumentar y tratar de pastorear gracia sobre gracia, es que yo no quiero que tú simplemente seas cristiano porque es que eso es lo que hay que hacer. Yo no deseo una iglesia, ni Cristo desea una iglesia donde simplemente digamos creemos en la Biblia. ¿Pero por qué crees en la Biblia? No sé, porque es la Biblia. ¿Tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Él me perdonó mis pecados. Eso es parte importantísima y vital. Pero son convicciones. ¿Y sabes por qué hablo de convicciones? Aparte que creo que es lo que Juan está haciendo aquí en el versículo 18 cuando habla de sabemos. Es porque todos aquí tenemos convicciones. Todos aquí. No hay ni una persona en este lugar que diga, yo no tengo ninguna convicción. Todos tenemos convicciones, ya que una convicción, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Una convicción es una creencia sobre algo o sobre alguien que determina cómo piensas y cómo te comportas. Una convicción es la creencia que tú tienes sobre algo o sobre alguien que va a determinar lo que tú piensas y cómo tú obras. Y todos aquí tenemos diferentes convicciones. Por tanto, la pregunta no es si tú tienes una convicción. La pregunta es si tus convicciones son bíblicas o no. Ahí es donde el cristianismo se mueve a lo que el mundo podría decir, si tú tienes tus convicciones, yo tengo las mías, muy relativista o muy, esto es lo bueno para ti, esto es bueno para mí. El creyente dice, no, espérate. No se trata de convicciones que tú y yo tengamos, se trata de convicciones que sean apeladas y apegadas y arraigadas en la palabra de Dios. Eso es una convicción bíblica. Y un libro excelentísimo es el libro del Dr. Muller, el presidente del seminario de Southern, en su libro Un líder de convicciones. Déjame leerte lo que él define lo que es una convicción. Y él dice, una convicción es una creencia de la cual estamos absolutamente convencidos. Una convicción que estás convencido. Vivimos según esta verdad y estamos dispuestos a morir por ella. Ahora bien, lamentablemente hay personas en la historia que han pasado y que pasará que murieron por una convicción equivocada, errónea y antibíblica. Desafortunadamente, personas mueren por convicciones que no están apegadas a la Biblia, y lo que va a mostrar es el fracaso de creer cosas vanas, cosas pasajeras y cosas sin vida. Pero aquí es donde viene el peso de la convicción para ti como creyente, amado creyente. Tú tienes que tener convicciones bíblicas. Tú tienes que saber si las convicciones en las cuales tú profesas creer o tener, o de pronto no sabes, pero si tienes, mi oración es que tú y yo hagamos de nuestras convicciones, convicciones de peso bíblico, fundamentadas en la palabra de Dios. Pero escúchame, si son convicciones fundamentadas en la palabra de Dios, yo creo que tú le pones un ropaje, una ropa a esas convicciones. ¿Sabes cuál es? Que sean adornadas con humildad. Porque hay convicciones que tú tienes que tener bíblicamente, pero eso no elimina la otra convicción que un creyente tiene que tener, y es que él es humilde, un siervo, una sierva con sus convicciones, pero tiene que adornarlas con humildad, pero a la misma vez con determinación. Los creyentes no podemos negociar ciertos aspectos que nos llama a la Biblia a vivir. Somos creyentes con convicciones bíblicas saturadas en la palabra de Dios, pero tienen que ser movilizados con humildad, con determinación, para precisamente hacer lo que fuimos llamados a hacer. ¿Y qué es esto? Somos discípulos haciendo discípulos. Y en este gran mandato de Jesucristo se nos llamó a enseñar lo que Cristo nos ha enseñado. Nosotros hacemos discípulos no en base a preferencias personales, hacemos discípulos en base a la palabra de Dios. De ahí es que surge todo lo que hacemos. De ahí es donde surgen nuestras convicciones realmente para ver lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es discípulos. Entonces, lo que yo quiero que hagamos de manera para terminar esta carta es, yo quiero que repasemos lo que Juan ya nos ha estado diciendo, que si él termina con estas convicciones, no es que él llegó a su final de la carta para decir, se me olvidó decirte lo que tú tienes que creer. Se me olvidó decirte las convicciones que tienes que tener. No, yo quiero que hagamos una caminata en un paseo por las convicciones de fe que están en 1 de Juan, de las que tú tienes que tener en 66 libros de la Biblia. Pero yo creo que vayamos a esta caminata de las convicciones de fe para que veamos primeramente lo que él está diciendo. Como por ejemplo, comencemos en el capítulo 2.
versículo 20, y yo creo que te des cuenta de la misma palabra que Juan usa en nuestros versículos de esta mañana. Pero fíjate lo que dice 1 Juan 2, 20 al 21. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Eso para Juan no es un juego. Para Juan está diciendo, yo sé que ustedes saben que ustedes tienen el gran milagro de la presencia de Dios en ustedes por medio de la obra de Cristo y por medio de la presencia de la unción del Espíritu Santo. Y ustedes lo saben. Juan ya ha estado comenzando a hablar de convicciones, que tú tienes que saber que si has creído en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Ha sido ungido por Dios con la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero ahí vas al versículo 21 y dice, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Esta es la misma palabra traducida como sabemos o conocemos, pero la misma palabra en griego. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo que Juan está tratando de decir aquí nuevamente es lo que hoy en día es algo que no se puede decir, y es que hay una verdad absoluta. Hoy en día no se puede decir tal cosa, aunque lo practiquen muchos otros. Es decir, muchos dicen, no hay una verdad absoluta, lo que hay es un montón de verdades, que cada uno la cree y ya. Lo que Juan está diciendo, no, amado creyente, no es que haya una verdad, otra verdad y otra verdad. No, hay una verdad y hay una mentira. Punto. Y se espera que el creyente crezca en este entendimiento, que el cristianismo bíblico no es otra verdad de otras verdades, es la verdad. El creyente tiene que crecer en estas convicciones, nuevamente adornadas con humildad, porque si tú crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios, suficiente, inerrante, que es la palabra inspirada por Dios para darte vida y transformarte, entonces tú no vas a negociar tu lectura de la palabra de Dios. Si tú estás convencido que la iglesia de Dios es la iglesia de Dios, tú no vas a negociar lo que es la iglesia local. Si tú estás convencido que te espera una eternidad con Él, tú no vas a vivir el aquí solamente como tú quieras y no te importa el allá. No, tú estás convencido que te espera algo glorioso con Cristo allá. Por lo tanto, tú quieres ver que tu vida aquí refleje esa realidad allá. Para Juan no hay blanco y negro y mitad. No, hay blanco o hay negro. O eres creyente o no eres creyente. No se trata de, bueno, el año pasado sí fui, hoy voy a regresar otra vez. No se trata, eso no es el creyente es creyente o no es creyente. Eso es lo que Juan le está diciendo a su iglesia. Ustedes saben y ustedes conocen la verdad. Si nos movilizamos al versículo 29 del mismo capítulo, fíjate lo que Juan dice. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Ustedes conocen y saben que Cristo es el justo perfecto? Sí. ¿Y ese es su Señor y su Salvador? Sí. Entonces ustedes saben que tienen que vivir en rectitud porque Él es recto. Si ustedes saben que Él es el justo, perfecto, vivan su vida a la luz de esa verdad. Vivan su vida queriendo lucir más como Cristo. Vivan su vida que cuando alguien más les diga, no, Cristo no es suficiente, Cristo no es como dice la Biblia, Cristo es y Cristo es. Tú dices, no. Y digo esto porque hoy en día, voy a mencionar más adelante, con esta falsa narrativa progresista, de esta falsa idea de la ideología de género, han llegado a tergiversar tanto la palabra de Dios que hoy en día andan diciendo que cuando tú lees los evangelios y ves a Jesús con el discípulo amado, realmente es que ellos eran amantes. Y eso es alguna parte de lo que se dice hoy en día. Y hay libros escritos de los evangelios, libros escritos de la Biblia misma, de supuestas personas que conocen la Biblia para poder promover su enseñanza. Y Juan dice, eso es falsedad. Eso no es bíblico, eso no es cierto. Y podríamos mencionar otras, pero para Juan es, ustedes saben que Cristo es el perfecto Hijo de Dios, vivan conforme a Cristo. Cristo no es un salvador más, es el Salvador. Cristo no es una criatura más, es el Creador. Cristo no es aquel hijo adoptado cuando fue bautizado. Cristo Jesús es el Hijo eterno de Dios y son convicciones bíblicas para el creyente que más que nunca no puede negociar. No podemos negociar estas verdades. Juan más adelante en el capítulo 3 versículo 2, fíjate lo que él dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Verdad? Esa está una. Si yo soy hijo de Dios,
oh, Cristo regresará por mí y podré ver lo que realmente Él ha comprado, lo cual ya no voy a tener ningún pecado, voy a ser como Él. Pero fíjate cómo Él concluye esto con un saber. Ahí mismo, en el versículo que estoy leyendo, el 2, dice, seremos, pero sabemos, eso es lo que, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Pero sabemos. Eso es lo que Juan ha tratado de mostrar. Sabemos que Él va a regresar y sabemos que seremos como Él, pero sabemos, hay una convicción de pasión que Él sabe que todos nosotros seremos como Cristo. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 5, fíjate lo que dice este próximo versículo. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. La gente sabe que Cristo vino con una misión. Cristo vino para quitar los pecados, para perdonar, para morir por los pecados de su iglesia. Ustedes lo saben. Juan tiene convicciones claras de que nosotros sabemos por qué Cristo vino. Él no vino para perdonar gente buena. Él vino para perdonar gente mala como tú y como yo. Él no vino a perdonar gente enferma. Él vino a perdonar gente pecadora. Él no vino a perdonar hijos de Dios. Él vino a perdonar criaturas rebeldes contra Dios para que lleguen a ser hijos de Dios. Tú sabes esto. Es lo que Juan ha estado tratando de explicar. Ahí mismo en el versículo 14, cuando tú te das, perdón, el versículo 14, fíjate lo que él dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Tú sabes eso? Qué preciosa verdad para el creyente. Querido creyente, si tú no sabes esto y de pronto dices, no, pues yo no puedo saber si he pasado de muerte a vida, tú tienes que saber que has pasado de muerte a vida. No es una opción. Bueno, yo no sé si hoy soy cristiano, de pronto pierdo la salvación mañana. No, yo no sé. No, espérate. El creyente sabe que ha existido por obra de Dios una transición y una transacción preciosa, que Él te ha pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ustedes saben que han pasado de la muerte a la vida. Y ustedes saben que esta profesión de muerte a vida te va a llevar a mostrar vida en Cristo. ¿Y cómo se muestra esta vida? Amando a tu prójimo. Ustedes lo saben. Él está hablando a una gente que se supone sabe lo que ha creído. Y ahí cuando nosotros saltamos ahora a nuestro capítulo 5, los versículos que vimos la semana pasada, el versículo 13, vimos varias veces esto también. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, ahí está nuestra palabra, que tienen vida eterna. Yo les escribo esto para ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que ustedes sepan, o porque ustedes saben que tienen vida eterna en Cristo. Ustedes saben, ahí mismo en el versículo 15 del mismo capítulo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si tú sabes que Él te escucha, se va a manifestar en cuán profunda es tu oración y continua para con Dios. Si ustedes saben que Él les escucha, ¿cómo no venir todos los días delante del trono de la gracia de Dios para recibir la ayuda en momentos oportunos? Vengamos al Señor. Ahora, ya para terminar su carta, hice todo esto porque yo no quiero que tú pienses que Juan hasta ahora va a terminar sus convicciones o va a comenzar sus convicciones. Juan lo que está haciendo ahora aquí es nuevamente terminar esto con tres sabemos. Tres sabemos que son supremamente importantes y ahí es donde vamos a entrar. El primero que acabo de mencionar es: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Esto es lo que hemos dicho en varias ocasiones. Aquel que ha nacido es aquel que ha sido regenerado. Aquel que ha sido regenerado es aquel que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Cristo, es aquel que ha nacido de Dios, es aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, esto es en cuanto a la esencia de la persona. Si tú eres creyente, tú has nacido de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, estamos hablando de lo que es la esencia, él o ella ya es una nueva criatura, él o ella ya pasaron de estar muertos ahora a tener vida, de estar en la oscuridad ahora a estar en la luz. Eso es en cuanto a la esencia, la transferencia de esta nueva criatura. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta nueva criatura o esta nueva creación?
Si yo sé que yo he pasado de la muerte a la vida, y podemos resumirlo esto como en implicaciones de esencia, es decir, Él ha cambiado mi ser de muerte a vida, si esto es en cuanto a la esencia de un creyente, ¿qué implicaciones esto tiene para la vida de aquel creyente? Porque podemos decir, si yo recibí a Cristo hace tantos años, Él me perdonó mis pecados, yo soy salvo y por lo tanto Él me espera ya. Eso es una verdad y es verdad. Pero hay otra verdad que lleva fruto a esa verdad. ¿Y cuál es esto? Bueno, la implicación de que tiene que cambiar como vivías antes. Ahí es donde viene una convicción. Si tú has nacido de nuevo, tienes que tener la convicción que esta vida nueva tiene que lucir. Yo no puedo decir que hablo inglés, pero no hablo inglés. Yo no puedo decir que sé de medicina cuando nunca he estudiado medicina. Yo no puedo decir que sé de política si yo nunca he estudiado política o leyes. Y así podemos decir. Por tanto, el creyente que ha nacido de nuevo tiene que evidenciar que ha nacido de nuevo. No es una opción. Es, si tú has nacido de nuevo, tienes que lucir como aquel que dice que es tu Señor y tu Salvador. Él ha nacido de nuevo, Dios le ha dado una vida diferente, una nueva vida en Cristo para que entonces luzca como Cristo. Y la convicción de cada creyente tiene que ser, yo quiero ser más como Cristo. Y mi pregunta para ti, para mí esta mañana, ¿estás convencido de esa verdad? ¿Estamos convencidos que realmente nuestra vida tiene que lucir más como Cristo? Y no simplemente escuchar de Cristo domingo tras domingo, sino realmente decir que lo que yo estoy escuchando, alimentando mi corazón, tiene como base fundamental que dar fruto en mi propia vida. Porque entonces nuevamente ahora sí Juan se lleva a la práctica. Aquel que ha nacido de Dios no peca. Y aquí es donde entramos en unos versículos controversiales de Juan. Espérate, ¿cómo así que no peca? Porque entonces, como yo lo he dicho en varias ocasiones en 1 de Juan, todos aquí salgámonos, porque ni siquiera el que está predicando, el que es el pastor, está libre de pecado. Entonces, ¿qué querrá decir Juan acá con esto? Porque todo aquel que es nacido de Dios no peca. Y tú te detienes a pensar qué querrá decir con que Juan me diga a mí que no peca. Ahora bien, él ya lo ha dicho anteriormente, nos lo dijo en el capítulo 3, versículo 9, de esta manera, que yo quiero leerlo para recordar tu memoria. Dice lo siguiente: ninguno que es nacido de Dios, y aquí es donde viene la gran ayuda para interpretar ese otro versículo, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 18, el que ha nacido de Dios no peca. ¿Qué querrá decir que no peca? Bueno, primero que todo, Juan ya nos ha presentado en su carta la solución al mayor problema. Nuestro mayor problema era nuestra enemistad con Dios por nuestro pecado contra Dios. Y Juan ya nos ha dicho en su carta cuál es la solución que nosotros necesitamos. Y la solución no es lo que tú puedes hacer, no es lo que yo puedo hacer, es lo que Cristo hizo por nosotros. La solución y la convicción para nosotros es precisamente que Cristo, Él y solamente Cristo, nos ha limpiado de todo pecado por medio de su sangre. Esto fue lo que Él dijo en el capítulo 1, versículo 7. Él ya lo ha dicho anteriormente. Niegan que Cristo es el Hijo de Dios y niegan su obra en la cruz, ustedes no están limpios de pecado. Pero Juan escribe a los creyentes y le recuerda, ustedes saben que Cristo es quien nos limpia de todo pecado, como lo dijo en el versículo 7 del capítulo 1. Pero no simplemente es que nos limpia de todo pecado, pero como parte de esto es que se nos ha llamado a confesar todo pecado. Aquel que confiesa pecado es aquel que va a recibir perdón de pecado. Y aquel que ha confesado pecado se supone que es aquel que se ha arrepentido genuinamente de dicho pecado. Entonces, si la solución es Cristo para el problema mayor, que es nuestro pecado y nuestra enemistad con Dios, aquí es donde viene nuevamente lo que Juan yo creo que está tratando de decir, y es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida de confesión de pecado. Es un estilo de vida donde nosotros no nos acomodamos a nuestro propio pecado, donde nosotros no coqueteamos con la idea de, bueno, yo soy débil en esta área, o yo soy así, o me derroto en el sentido de decir, ya no, este pecado lo sigo haciendo, ya, Dios ya sabe que yo lo voy a hacer. Yo creo que el creyente que tiene una convicción bíblica de lo que Cristo ha hecho en hacerle una nueva criatura, él obviamente va a luchar con el pecado toda en esta tierra, pero él no se acomoda a dicho pecado.
Por tanto, Cristo dice, Juan dice, Cristo es quien nos limpia, y por otro lado, hay una confesión, hay una motivación para decir, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si Juan dice, no peca, tiene que entenderse en que Él ya ha provisto la solución. La idea de decir, aquel que ha nacido de Dios no peca, no es cerrar la Biblia y decir, mira, yo no puedo más. Eso es algo que es imposible para mí. Yo no puedo más, yo cierro mi Biblia porque yo jamás voy a dejar de pecar. En eso estamos correctos. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, la pregunta no es si pecas, la pregunta es qué haces con el pecado. Porque ahí tú distingues un cristiano de un no cristiano. Un cristiano peca, un no cristiano peca. Un cristiano peca, confiesa su pecado, se arrepiente y cambia. Un no cristiano peca y no le interesa. Podrás sentir quizás un cierto mal aquí por la misma preciosa verdad que Dios te ha dado, una conciencia, y la ley de Dios va a apelar, como Juan Calvino decía, como un gusano que penetra lo más profundo de tu conciencia, pero eso no quiere decir que hay un arrepentimiento genuino. Pero sí debe haber una motivación de una confesión de nuestros pecados, una confesión de decirle a Dios y a Cristo, tú eres el justo. Eso es lo que Juan ya ha dicho en el capítulo 2, hijitos míos, en el versículo 1, les escribo estas cosas para que no pequen. Y tú dices, espérate Juan, ¿cómo que yo no voy a pecar si yo peco? Entonces ¿cómo no entiendo esto? Es interesante que Juan diga esto e inmediatamente dice, ¿y si alguien peca? Y ahí todos nosotros digan, ¿ese soy yo? O sea, les escribo estas cosas para que no pequen. Y tú ya dices, espérate, yo voy a pecar. Y Juan da una manera pastoral de una verdad teológica, es decir, ¿y si alguien peca? Porque él mismo peca, Juan, y todos pecamos. Entonces dice, sí, yo estoy en esa categoría. ¿Qué hago ahí? Si alguien peca, tenemos abogado. Cristo, sí, Él nos limpia de toda maldad, sí, Él nos limpia de todo pecado, sí, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Pero nuevamente tenemos este abogado, no simplemente para contratarlo cuando yo he pecado. Y decir, mira, represéntame. Eso no es. Él es mi abogado que intercede con el Padre, que testifica, este es mi hijo. Y la manera de que Él testifica que este es mi hijo es porque hay evidencias de cambio, porque hay un arrepentimiento genuino, porque hay un Señor, yo no quiero pecar en esta área, cámbiame. Ese es aquel que Dios va a decir en Cristo, este es mi hijo. Porque hay una continua lucha contra el pecado, hay una continua lucha para decir, yo no me voy a acomodar a este pecado. Por lo tanto, lo que Juan está hablando aquí cuando dice aquel que ha nacido de Dios no peca, no está hablando nuevamente de nuestra tendencia aún como cristianos de pecar. Porque nuevamente de aquí en la tierra a esa gloria, todos aquí pecaremos. Entonces no está hablando de que aquel que no peca es que ha dejado esto que de este lado de la gloria con una nueva naturaleza, pero todavía nuestro corazón manchado por el pecado, él va a dejar esta tendencia a pecar. Pero lo que sí Juan está diciendo es que un creyente, un cristiano que ha nacido de Dios, es aquel creyente que sí se ve en un crecer de una ausencia de un patrón de pecado, de un hábito de pecado, de una costumbre de hacer una práctica. Ese es un creyente. Es aquel creyente que nuevamente se observa a sí mismo y no va a doblarse ante un comportamiento contrario a Dios sin arrepentimiento delante de Dios. Por eso es que la lucha contra el pecado es cosa seria. Por eso es que John Owen decía, o matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. Es lo que nosotros llamamos la mortificación del pecado. Tú tienes que crecer en mortificar ese pecado que en todos nosotros habita, en todos nosotros está todavía. Por lo tanto, nuevamente, lo que Juan se está diciendo es esta tendencia nuestra a como creyentes pecar, pero minimizarlo y dejando a un lado el ser santificados por Dios. Ese no es un creyente. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, está bien, si Juan no está diciendo que no pequemos en el sentido de que va a haber un momento en mi día terrenal donde yo deje pecar, eso nosotros no creemos en eso. Todo creyente todos los días peca. En la gloria no habrá pecado. Pero esta verdad, convicción de que todo creyente peca en esta tierra, no es para crear una convicción que te diga, por lo tanto yo puedo pecar. Porque no es la convicción correcta. Entonces, si esto es cierto, ¿qué garantiza que como creyente
Dios no va a permitir que se me sea entregado a este corazón inclinado hacia el pecado. ¿Qué garantía yo tengo de no permanecer y de no caer en un hábito continuo y sin arrepentimiento de un pecado? ¿Qué garantía yo tengo en cuanto a esto? Bueno, Juan está hablando de esto porque hay algunos que pretenden decir, yo conozco a Dios, yo soy de Dios. Pero Juan dice, no, tú no eres de Dios. Juan está hablando de aquellos separatistas. Juan está hablando de aquellos que él ya ha mencionado anteriormente, que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero se fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran parte de nosotros. Esto es lo que Juan estaba hablando una y otra vez en el capítulo 2, versículo 19. Entonces lo que Juan quiere presentarnos aquí nuevamente es que hay una seguridad preciosa en aquello que es que somos cuidados por Dios. ¿Y sabes cuál es esta verdad preciosa? Que Cristo cuida de ti. Eso es lo que Juan dice aquí. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, ¿ok? Sino, o contraste, que aquel, es decir, de Cristo, que nació de Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Esto no quiere decir, como algunos han tratado de interpretar, y muy famosos los evangelios de la prosperidad, que dicen, si ves, el Satanás no te toca, es decir, no te puedes enfermar, no te puede pasar nada malo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas mucho más importantes que tu salud. Estamos hablando de cosas mucho más importantes que tus finanzas. Estamos hablando de cosas mucho más importantes que pandemias. Estamos hablando de tu alma eterna. Eso es importante. Eso es importante. Y Cristo sí ha prometido que nadie va a tocar esta eternidad que Él ha comprado con aquel hijo o aquella hija. Satanás no lo toca en ese sentido. Él lo guarda, Él lo preserva. Satanás no puede decirle al victorioso Cristo, dame esta. No, Él no tiene control de nada. Cristo tiene control de absolutamente todas las cosas. Y para que tú veas esto, yo quiero ayudarte a que aquel que te guarda, aquel que te mantiene, aquel que te cuida, es Cristo y Dios obrando en Cristo. Y yo quiero llevarte a la oración de Cristo, para que tú veas estas palabras que Juan tiene en mente, que menciona en Juan 17, y yo creo, es de manera de yo verlo, que seguro Juan tiene esta oración de Cristo en su mente. Yo creo que él tuvo que haber caminado con Cristo, obviamente caminó con Cristo como el discípulo amado, como aquel cercano a Cristo, y tuvo que recordarse de esto para poder animar a aquellos que somos guardados por Dios. Fíjate lo que dice la oración sacerdotal de Cristo en el capítulo 17, versículos del 11 al 12, y después leo otros versículos. Ya no estoy en el mundo, dice Cristo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Algunos dicen que esto es precisamente solo Cristo orando por sus discípulos principales, pero más adelante vamos a ver que también se aplica a nosotros como discípulos después de los primeros discípulos. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, porque nunca era el hijo de Dios, para que la escritura se cumpliera. Ahora, si es el versículo 12, ve al versículo 15, cuando dice Cristo, no te ruego que los saques del mundo. Por tanto, tú y yo vamos a vivir consecuencias de vivir un mundo caído. Tú y yo nos vamos a enfermar. Tú y yo vamos a tener situaciones complicadas y difíciles en nuestros trabajos. Tú y yo vamos a tener situaciones complicadas en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Tú y yo vamos a vivir bajo un mundo caído porque estamos aquí. Pero Cristo dice, no los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. Es interesante nuevamente que entonces Juan viene acá y nos recuerda esta gran promesa que aquel, es decir, Cristo, que nació de Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Esta es una convicción para el creyente. Convencido estás que el maligno no va a tocar lo que Cristo ha comprado. Convencido estás que te espera la eternidad, porque Satanás no pudo detener a Cristo en la cruz. Satanás no puede tener la misión de Cristo de salvar a otros. ¿Estás convencido de esto? Entonces se supone que debemos lucir como Cristo para ser más como Él. Estamos convencidos entonces de que Él nos va a guardar, y por lo tanto, si Él nos va a guardar, todo aquel que es guardado por Él va a querer guardar la palabra de Dios. Eso es la otra manera que Juan, en su primera Juan y en Juan, habla de guardar.
Y podemos resumir lo que Dios te guarda a ti. Obviamente que sí. Dios te guarda porque Cristo te compró. Pero el fruto del creyente genuino y verdadero que es guardado por Dios es guardar la palabra de Dios. Es vivir conforme a Dios. Es lucir nuevamente más y más como Cristo. Es la convicción precisamente que va a ser guardado porque guarda la palabra de Dios y que va a testificar que su vida le pertenece a Dios porque somos de Dios. Entonces somos cuidados de Dios porque somos de Dios. Aquí es donde vamos a encontrar el próximo y el segundo sabemos en versículo 19, cuando Juan dice, sabemos que somos de Dios. Ahí es donde sacó el segundo punto de saber que somos de Dios, somos cuidados por Dios porque somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aquí encontramos nuevamente este segundo sabemos, y lo que está conectado con el anterior es porque podríamos decir lo que aquel que es nacido de Dios testifica que es de Dios. Entonces podríamos decir dos cosas aquí. Yo quiero ayudarte a entender el versículo 19 con el versículo 18. Juan lo que hace es dar una afirmación y decir una consecuencia. Versículo 18, sabemos que hemos nacido de Dios, o aquel que ha nacido de Dios, consecuencia, no peca. Versículo 19 hace algo muy similar y es una lógica lo que Juan está diciendo. Él dice en el versículo 19, todo aquel que es de Dios no está bajo el maligno. Todo aquel que ha nacido de Dios, consecuencia, no peca. Consecuencia o punto número 2, todo aquel que en el versículo 19 dice, sabemos que somos de Él, entonces el maligno no lo va a tocar. Son verdades que Juan está tratando de decir, convicciones que Juan te está tratando de ayudar a ti y a mí a entender. Por eso es que si somos de Dios y le pertenecemos a Dios, es algo grave el escuchar de personas que dicen ser creyentes decir, yo soy de Dios, pero yo vivo según el mundo. Espérate, no entendí esto. Soy de Dios, pero yo vivo como yo quiera. No. Soy de Dios, pero vivo solo sin su iglesia. No, esto no lo apoya la Biblia, no lo apoya el Nuevo Testamento. No, tú eres de Dios y le perteneces al pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios se ha manifestado en iglesias locales. Tú no puedes ser un creyente online. No puedes ser esto. No puedes estar en casa tranquilo viendo prédicas. Porque eso es parte de lo que la iglesia hace, pero no es la iglesia. Es parte de, no es toda la iglesia. No puedes decir que conoces a Dios y entonces, según tú vives según la palabra de Dios, pero también le agregas que según tú vives conforme las enseñanzas progresistas de nuestros días. Como acabo de mencionar al principio, la ideología de género, que tú puedes decir, bueno, sí, tienen razón. Hoy en día las personas pueden decidir lo que son y yo no me puedo meter en eso. Nosotros no creemos esas cosas. Creemos que hay dos sexos, masculino y femenino, hombre y mujer. No hay dicha cosa como la ideología de género con 120 y tantos de géneros. Que si hoy tú quieres ser perro, hoy vas a ser un perro. Y eso es lo que hay. Hay un género para este tipo de personas. Hay un género que supuestamente tú quieres ser un gato, va a ser un gato. Hay videos. Ahora hay lugares donde tú te puedes ir y vestirte como el animal que tú quieres ser ese día y entonces vestirte como eso y estar ahí en una jaula o en un lugar donde tú actúas como una oveja, que fue un video que vi anoche. Entonces, no, espérate. Donde se lo está una y otra vez metiendo las escuelas donde supuestamente el currículo de enseñanza tiene que ser que los niños tienen que jugar parte del día a que si Pepito es Pepito, van a jugar en la mañana que va a ser Pepita. Entonces Pepita va a jugar, que es Pepito, pero va a jugar a ser Pepita en la mañana. Para que ella entienda que esto es normal. No, esto no es normal. No es normal. Por lo tanto, no podemos decir que somos de Dios, pero seguimos las enseñanzas progresistas. Tampoco podemos decir que somos de Dios, pero seguimos esas enseñanzas progresistas que ahora te presentan una narrativa falsa de opresor a oprimido. No. El creyente va profundamente a la palabra de Dios con humildad, con ternura, con compasión, con amor y aclara lo que Dios dice en su palabra. Tampoco es entonces el creyente y decir yo soy de Dios, pero vivo según los sueños y visiones de dicho pastor. Porque tampoco va por ahí. No va por ahí. Ni tampoco es decir yo soy de Dios, pero vivo según los sentimientos de mi propio corazón. Sigo la agenda de mi corazón. Si esto no me hace sentir mal, pues quiere decir que no es pecado. No, porque seguramente lo que tú sientes que no es pecado, la Biblia te puede decir sí, no es pecado. O la Biblia te puede decir sí es pecado.
Por más que tu corazoncito se sienta en paz. Por más que tu corazoncito diga, está bien. No, no está bien. Lo que determina tus convicciones nuevamente es Dios y es su palabra. Por lo tanto, somos de Dios y le pertenecemos al Señor. Porque Juan ya lo ha dicho en varias ocasiones, tú no puedes creer tener comunión con Dios y decir que eres parte de la luz, pero estar en la oscuridad. No puedes hacer ese tipo de conclusiones que tienes comunidad con Dios o comunión con Dios, pero tienes comunidad con el pecado o con el mundo. Por lo tanto, caer bajo el maligno, cosa que Juan dice acá, el mundo entero está bajo el poder del maligno, también tiene que decir y tiene que significar que es caer en aquella arrogancia, en aquella pasión de la carne, pasión de los ojos y la arrogancia de la vida que Juan ya ha dicho en el capítulo 2. El amar al mundo, caer en las manos del maligno es dar a entender que yo voy a seguir las corrientes de este mundo, que voy a seguir las corrientes de mi propio corazón, con mis propias pasiones, con mis propias creencias aparte de la palabra de Dios. Y Juan dice, no, tú eres de Dios y como eres de Dios sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno y sabemos nuevamente que tú no vas a estar bajo dicho poder porque precisamente le perteneces a el poder de Cristo. Él te ha dado vida entonces para ser como Él. Ahora, Juan ya en el versículo 20, nos muestra el tercero sabemos. Dice el versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una de las grandes y preciosas verdades de Juan es apelar a tu intelecto o a tu mente, apelando a tu corazón. Juan está apelando a tu mente. El creyente o el cristianismo no es meramente sentimentalismo o sentimientos. El creyente se le ha dado una mente para pensar, para creer, para estar convencido en lo que cree. No es simplemente porque eres cristiano, porque me siento bien. Sí, pero en ocasiones no te vas a sentir bien. En ocasiones va a estar todo a tu alrededor aparentemente destruido. Y como creyente tú tienes que tener una convicción de decir, espera. Señor, yo sé a dónde vamos, yo sé quién tú eres. Y el creyente no basa su paz interior o de corazón en base a una verdad interior. Él basa su paz interior en base a la verdad absoluta de Dios que Él gobierna todo. Él descansa en esa verdad, a pesar que todo a su alrededor parece que no está bien. Él dice, yo no me voy a ceder o no voy a ceder a esto que aparentemente está mal, sabiendo que hay una verdad absoluta que me ayuda a confrontar la realidad que estoy viviendo ahorita mismo. No es pesimismo, es nuevamente convencimiento de que tú has entendido que por gracia de Dios Él te da una mente para creer y pensar y un corazón para ser cambiado por Él. Es un corazón que busca glorificarle a Él. ¿Y sabes cuál es el propósito del entendimiento que Dios nos ha dado? Juan lo dice ahí, ¿para qué es que nos ha dado este entendimiento? A fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Dios nos ha dado la habilidad de pensar, no con el fin de jactarnos o de gloriarnos. No es con el fin de andar diciendo cuánto sabemos. El creyente no hace eso. El creyente se jacta en que conoce por gracia a Dios y que lo quiere dar a conocer. Él sabe que Dios le ha dado una mente para aprender, para conocer, pero le ha dado entendimiento para conocer y está convencido que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, que a diferencia de los separatistas que querían engañar, el creyente con amor y humildad dice, eso es falso. Yo por gracia conozco la verdad de Dios y esa verdad la hago una verdad en mi corazón para vivir según esa verdad y no quedarme callado, pero proclamar la verdad de Dios. Yo creo que a la luz de Jeremías 9:24, el creyente puede hacer tal cosa. Yo quiero leértela para ir terminando. Jeremías 9, versículo 24. Jeremías dice lo siguiente, que yo creo que el creyente puede disfrutar esta verdad. Él dice, pero si alguien se gloría, si alguien quiere jactarse de algo, gloríese de esto. ¿En qué? De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Si en algo debemos de jactarnos, no es en nuestro conocimiento de Dios por nosotros mismos. Es que Dios nos ha dado su palabra para conocerle a Él.
Y el creyente debe deleitarse y jactarse en ese sentido, no decir cuánto yo conozco, miren a quién yo conozco, cuánto yo he leído. El creyente lo que hace es decir, sí ha leído, sí conoce, sí estudia, con el fin de ver más glorioso a Cristo. Con el fin de presentarle a Él como Él es, no como una versión que queremos hacer. No, ¿cómo es Cristo? Mira la Biblia. Conozcamos la Biblia juntos, peguémonos a la Biblia porque precisamente esto es lo que Dios nos llama a hacer. ¿Y sabes por qué yo creo que esto es tan importante? Porque parece que el versículo 21 está fuera de lugar. ¿Qué tiene que ver el versículo 21 con todo esto, Juan? Me estás hablando de todo esto sabemos y el versículo 21 dice, hijos, aléjense de los ídolos. Ha sido tanta la confusión que ningún comentarista puede estar de acuerdo con qué es lo que Juan quiere decir con esto. Lo leemos, estamos ahí, estamos convencidos que estaba ahí, pero no sabemos por qué Juan parece que como que quería hablar de algo que se terminó ahí. Pero yo sí creo que hay una conexión y es que al conocer al verdadero Hijo de Dios tú vas a poder conocer todo ídolo de tu corazón. No simplemente de imagen tatuada en una piedra o en algo, pero cuando yo conozco al verdadero Hijo de Dios por la gracia de Dios, voy a identificar y profundizar y ver mi corazón, que así como una convicción me moviliza a mí, sea bíblica o no, pero si es una convicción no bíblica, la palabra de Dios tiene que mostrarme dónde y en quién yo he hecho un ídolo de algo o de alguien. ¿Qué son esas creencias que yo he elevado, aún sin querer o queriendo, por encima de la palabra de Dios? ¿Qué prácticas estamos haciendo que puede llegar a ser un ídolo? Un ídolo no simplemente es algo tatuado en una pared o en una piedra o una... No, esos son ídolos que podemos ver. Pero ¿sabes cuáles son los más difíciles de ver? Los de tu corazón y mi corazón. Ahí es donde tenemos que ver dónde Dios está trabajando en mi corazón. Dónde Dios está formando nuevamente en mi corazón para mostrarme que realmente a quién yo estoy obedeciendo, o a Dios o al ídolo de mi corazón. ¿Cómo yo puedo saber si mi obediencia a Dios es a Dios o si mi obediencia son a preferencias mías personales de ídolos que demandan toda mi atención y demandan que yo responda ante estos ídolos? Yo creo que Juan dice, hijos, aléjense de los ídolos. Y la única manera de tú alejarte de los ídolos es acercándote a Cristo. Jamás podrás alejarte de los ídolos que tú y yo fabricamos en nuestro corazón si nuestro corazón no luce más como Cristo. Y yo creo que la advertencia final de Juan con esto no es que él está separando todo esto, pienso yo, porque obviamente de una vez empieza con hijos, si fuera por lo tanto, ayudaría a conectar los versículos anteriores, pero él no comienza con una conjunción, una preposición. Él lo que hace una vez, hijos. Pero yo pienso que su palabra final para ayudarnos a entender, hijos, todo lo que yo he tratado de explicarles es con el fin de que no sigan falsas enseñanzas. Como han estado hablando con separatistas. Algunos dicen que de pronto estos ídolos eran aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas que estaban llevándolos a otra dirección, pero a Cristo. Pero podemos ir más allá y puede aplicarse a ellos también, pero yo creo que los ídolos, hablando del corazón, es más que simplemente personas que seguimos, son muchas cosas que nosotros hemos abrazado en nuestro corazón. Entonces ahí es cuando decimos, Señor, examina nuestro corazón a la luz de Cristo. Queremos conocerle porque sabemos que Él es nuestro Dios y nos cuida. Queremos conocerle porque sabemos que Él es el Hijo de Dios. Y queremos conocerle porque sabemos que como hijos de Dios no podemos adorar a alguien más o a algo más que no sea Cristo. Por lo tanto, Cristo es merecedor de toda nuestra adoración y de toda nuestra atención. Por lo tanto, terminamos 1 Juan y mi exhortación para ti y para mí es: no tengas temor con la seguridad de salvación. Pero si dices tener seguridad de salvación, luzcamos como aquel que profesamos creer es Cristo. No tengas temor con empaparte de la palabra de Dios, porque el mandato es guardemos la palabra de Dios. No tengas temor a posiblemente obedecer y apegarte tanto a la Biblia que te puedan tildar como legalista, cuando en realidad es bibliosismo, muchos puntos. Muchos puntos serán legalismo que tienen que eliminarse, pero en muchos puntos es cómo crecer en santidad, porque precisamente Cristo es el soberano, sabio y suficiente Salvador, que nos ha dado todo esto para gloria de su nombre. Así que déjame orar y transicionar a esto que es precisamente los elementos de lo que nosotros creemos y estamos convencidos, y es que Cristo dio su cuerpo por nosotros. Así que permíteme orar.
Padre Dios, te damos tantas gracias por darnos estos domingos donde hemos meditado en Primera de Juan. Qué gran regalo, Dios, poder abrir tu palabra con tu iglesia domingo tras domingo. Qué gran regalo poder escudriñar tu palabra, profundizar en ella para ser más como Cristo. Y Padre, queremos crecer en estas convicciones bíblicas. Ayúdanos a crecer bíblicamente en convicciones bíblicas donde podamos a ti glorificarte, Señor. Cámbianos, por favor. Haz un pueblo cada vez más santo, porque tú eres santo. Así que, Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.